¿Atención? ¡Sí, señor! Chuchua, 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 guau, guau. Chuchua, 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 guau, guau. ¿Atención? ¡Sí, señor! Chuchua, 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 guau, guau. Chuchua, 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 guau, guau. Hola niños, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este programa una vez más, a Chiquilladas. Yo como invitada de nuevo, me tienen por aquí. Fer, ¿cómo vamos? ¿Cómo estás? Muy bien, Reina Sofía, con esa energía, la energía de la Reina Sofía. Hola niños y los televidentes que nos ven allá. Y bueno, Reina Sofía, siempre eres bienvenida y siempre estás con nosotros en este programa que, bueno, tú traes hoy temas interesantísimos. Es que esta reina, mire, es que yo veo que la Reina Sofía siempre que viene nos trae cosas tan importantes e interesantes. Vamos a ver con qué nos va a descrestar hoy. Bueno, Fer, vamos a empezar con... ¿Ustedes sabían cosas tan extrañas que hay en la selva? O sea, yo me sorprendí cuando me puse a investigar y vimos esas cosas tan increíbles, Fer. Por ejemplo, a ver, un ejemplo, Fer. A ver, por ejemplo, O sea, una ciudad de los mayas. de los mayas, o sea, una ciudad encontrada en la selva, ya tapada con selva, todo, pero que era de la antigüedad de mayas y todo, no, increíble, Fer. Oye, es que esas eran civilizaciones, Reina Sofía, de hace muchos siglos, y creo que nosotros tenemos que preguntarnos de dónde vienen esas construcciones, por qué se construyeron esas ciudades y que ahora están en la selva. Cosas interesantísimas que yo sé que en este video vamos a ver. Bueno, hay otras cosas allí. Por ejemplo, hay cosas muy exóticas dentro de esas selvas, ¿no?, que han encontrado los científicos. A ver, otro ejemplo. Un ejemplo por una flor gigante que tiene, no, es que lo más sorprendente es que tiene cambios, o sea, puede morir y volver a revivir y así, o sea, es increíble. Y eso no solamente lo vamos a ver en cosas extrañas de la selva, lo vamos a ver en plantas más grandes y más hermosas de todas. Entonces, Maravilloso. Óigame, Reina Sofía, ¿te gustaría ir de pronto a la selva? ¿Has visto a Indiana Jones, la película Indiana Jones? Pues es que esa Indiana Jones, te digo y le digo a los niños, los televidentes, que Indiana Jones era un expedicionario, iba por todas las selvas y tenía muchas aventuras. Pues, ¿te gustaría ir de pronto de paseo por esas selvas y ver cosas extrañas, extraordinarias? A mí sí me gustaría, pero nos podemos topar con animales peligrosos. pues a ver, es que yo digo que a quién no le gustaría ir a la selva, o sea, yo creo que a todo el mundo le gustaría ir a la selva, pero también tenemos que ver que ir a la selva no es solamente como ir a la playa, o sea, ir a la selva es exponerse a animales salvajes, plantas, cosas que nos pueden hacer daño, y por eso tenemos que mirar muy bien, investigar muy bien sobre las cosas que tocamos o que nos metemos a la boca, porque incluso ustedes no sé si oirían, pero hay una planta que se confunde con dulces y que si dejan que los niños se metan eso a la boca puede ser un problema. Entonces, o sea, yo creo que a mí sí me gustaría ir, pero con mucho cuidado, con expertos más que todo. Y para eso hay gente experta. Y en la selva sí que hay cosas extrañas, extraordinarias, no solamente plantas, también animales, esas ciudades que son hechas por la mano del hombre desde hace muchos siglos. ¿Sí? ¿Qué podemos encontrar en esas ciudades que ya prácticamente se las comió la naturaleza? Increíble. ¿Qué vamos a encontrar? ¿Qué vamos a encontrar? Seguramente animales, plantas y un recuerdo muy grande. Y los petroglifos. ¿Qué hablo? Recuerdos de años atrás, y yo creo que ahí es donde los científicos sacan todo eso para... La información es una información muy importante de hace mucho tiempo, sí. Sí, miles de años. Por ejemplo, los petroglifos, que nos hablan de las generaciones y las culturas diferentes a nosotros, porque hay culturas diferentes y en la selva sí que hay culturas distintas. Por ejemplo, los indígenas, estos indígenas que han andado y han caminado por todas estas selvas del mundo, pues ellos nos han enseñado que hay otro tipo de construcciones, otro tipo de ver la vida, otro tipo de hacer las cosas diarias, cotidianas. Creo que los indígenas nos han enseñado muchas cosas a nosotros. Bueno, y este video se trata de
10 cosas o muchas cosas que son extrañas ¿Por qué? en la naturaleza. Porque en este video van a haber 10, pero no se pueden quedar con esas 10. Hay muchísimas más y las cuales no solamente las van a encontrar en un video, sino que ustedes las tienen que investigar. Y esa es la idea de este programa, aprender todas esas cosas que nos benefician, porque el día que ustedes, digamos, quieran ir a la selva, todo eso les puede servir. O sea, decir, yo ya sé esta planta qué daño hace o qué produce, es algo muy interesante. Entonces yo creo que es bueno que le pongan mucha atención a ese video y aparte investiguen cosas más sobre la naturaleza. Bueno, esto que dice la reina Sofía me parece interesantísima porque claro, nosotros tenemos que invitar a los niños para que busquen allá en Google. Vaya, dígale a la mamá, mamá, présteme el celular porque yo tengo que investigar sobre las cosas extrañas de la naturaleza que han encontrado. Bueno, eso lo vamos a ver. Bueno, reina Sofía, ¿qué tal si vamos con el video, Con este video que de las 10 cosas más extrañas que se han encontrado en la selva y espero que les guste mucho. Seguimos en este programa que se llama Chiquilladas. Ya volvemos. La selva es uno de los lugares más misteriosos del planeta. Aún así, hay personas que se han arriesgado adentrándose demasiado y nunca han regresado. Pero también hay otras que han encontrado lugares fantásticos y cosas increíbles en ellos. Incluso si constituyen solo el 7% de la superficie terrestre de la Tierra, con ese número disminuyendo año tras año, son el hogar de la mitad de todas las criaturas vivientes del planeta. Y ni siquiera conocemos a muchas de ellas. Sin embargo, hoy te traigo las 10 cosas más extrañas encontradas en la selva. Ciudad Maya perdida. Es un hecho bastante conocido que los mayas eran buenos astrónomos. Su calendario puede sonar a algunas campanas, aunque a menudo se confunde con el azteca, y nunca recibe tanto crédito como debería. Sin embargo, un chico de 15 años llamado William Kadori, de Canadá, ha puesto a prueba la capacidad de la cultura para observar las estrellas. Teorizó que la antigua civilización precolombina solía constituir sus ciudades de acuerdo con las constelaciones. Utilizando imágenes de la Agencia Espacial Canadiense, de Google Earth, así como de otros asentamientos conocidos, fue capaz de localizar y descubrir marcas que indican una posible ciudad oculta en las profundidades de la selva de Yucatán en México. Aunque nadie fue realmente allí para analizar el sitio de primera mano, sobre todo por la densa vegetación, las fotos proporcionadas por el satélite apuntan a un posible complejo piramidal. Este chico descubrió elementos lineales que se asemejan a una red de calles. Las líneas rectas y las formas rectangulares rara vez se encuentran en la naturaleza por sí solas y casi siempre son un signo de la actividad humana. La flor más grande del mundo. Creciendo más o menos 1 metro de ancho y pesando un poco más de 10 kilogramos, la Rafflesia arnoldi es la flor más grande del mundo. Hay 17 especies conocidas y todas ellas viven en las profundidades de las selvas tropicales, pero esta es conocida por su olor a carne podrida cuando está en plena floración. También nombrada como la flor cadáver, utiliza este particular perfume para atraer a su principal polinizador, la mosca de la carroña. Tiene 5 pétalos inmensos de color rojo y coriáceo y un profundo pozo en el centro. Las moscas van al interior esperando encontrar algo podrido, pero en su lugar se cubren con el polen. También es un parásito, no tiene hojas, tallo o raíces, y en su lugar utiliza algunos hilos de crecimiento que van dentro de su anfitrión, la vid tetrastigma. Puede tomarle hasta 10 meses para pasar del bulbo al pleno florecimiento, y cuando lo hace, se queda así solo por unos pocos días, una semana en el mejor de los casos. El río hirviente de la leyenda amazónica. Una leyenda hablaba sobre un río hirviente capaz de matar instantáneamente a cualquiera que cayera en sus aguas, así que algunos investigadores decidieron hacer el primer mapa geotérmico detallado de Perú y descubrieron que las corrientes bulliciosas sí existen, eso sí, a más de 400 kilómetros de distancia de cualquier volcán y en lo profundo de la selva peruana. Es de unos 25 metros de ancho y unos 6 de profundidad en algunos lugares, y es considerado sagrado por los nativos. Lo que es aún más interesante es el hecho de que usan su líquido para todo, desde cocinar, preparar té, hasta lavar. Se dice que este fluido viene desde muy lejos, tan lejos como los glaciares en lo alto de la cordillera de los Andes. Luego pasa a través de una inmensa red de fisuras dentro de las propias montañas y luego a las profundidades del subsuelo donde se calienta solo para volver a salir en este lugar. Siriguilla, la octava maravilla del mundo. Considerada como la octava maravilla del mundo, Siriguilla en sí misma es la mejor razón por la cual viajar a Sri Lanka. Se trata de un antiguo palacio situado en unas empinadas laderas y en la cumbre de una roca que es fruto de la erupción de un volcán que hoy ya está extinto, a 370 metros a nivel del mar. El yacimiento también es conocido como la Roca del León.
debido a que hay dos estructuras con forma de garras de león que dan la bienvenida a las ruinas. Los lugareños afirman que antes de que el tiempo deteriorara el palacio, había que atravesar la boca abierta para poder llegar a su interior. Los expertos aseguran que fue un monasterio budista desde el siglo III, con cavernas diseñadas por los devotos budistas hasta la construcción del palacio. Y no fue hasta 1908 cuando el explorador británico John Steele descubrió las ruinas e investigó su origen. Cubet Central. Durante los últimos años, científicos han estado cartografiando meticulosamente la cuenca del Congo y lo que su suelo ha enterrado justo debajo de la superficie. Resulta que hay uno de los mayores sumideros de carbono del mundo, que cubre un área mayor que Inglaterra, unos 56.000 kilómetros cuadrados en total. A pesar de que constituye solo el 4% del sitio, contiene tanto carbono bajo tierra como la cantidad almacenada sobre el suelo, en forma de árboles y vegetación en general, para el resto de la cuenca en conjunto. Eso es aproximadamente 30.000 millones de toneladas o cerca de 20 años de emisiones de combustibles fósiles en los Estados Unidos. Comenzó a formarse hace aproximadamente 11.000 años con el final de la última edad de hielo, cuando África se volvió más húmeda en sus regiones tropicales como resultado. Cuando la materia vegetal muere, cae en estos pantanos y se descompone parcialmente, pero debido al agua de arriba, esta descomposición se detiene a mitad de camino. Dejadas solas, las turberas hacen grandes sumideros aspirando el carbono del aire a través de las plantas y luego lo almacenan cuando estas plantas mueren. Las esferas de piedra de Costa Rica. Desde finales de la década de 1930, la gente ha estado descubriendo extrañas esferas de piedra esparcidas por todo el sur de Costa Rica. Con el fin de hacer espacio para las plantaciones de plátano, los agricultores comenzaron a limpiar la selva solo para encontrarse con estas bolas que van en tamaño de solo unas pocas pulgadas a más de 2 metros de diámetro y que pesan hasta 15 toneladas. Sin saber qué hacer con ellas, las apartaron con bulldozers o las volaron con dinamita. Se corrió la voz de que había oro en su interior, así que la gente empezó a destruirlas, pero para su sorpresa, no había nada. La evidencia arqueológica apunta al hecho de que esta gente vivía en asentamientos dispersos, no más grandes que 2.000 personas a la vez. También hacían uso de la agricultura y vivían en casas circulares para crearlas. La antigua civilización probablemente usó una combinación de técnicas como la fractura controlada, el picoteo y la molienda de arena. Hongos zombie. Los Cordyceps son un género de hongos con distribución mundial, pero la mayoría de las casi 400 especies se encuentran en las regiones húmedas y tropicales de Asia, en países como China, Nepal, Japón, Bután, Corea, Vietnam y Tailandia. Ahora, estos hongos lo que hacen es infectar a un insecto, generalmente a una hormiga, al tener contacto con sus esporas y luego toman el control del pobre animal haciéndolo subir al follaje tan alto como pueda. Allí se fijará a una hoja o a una ramita y eventualmente morirá. Luego, la seta brotará de la cabeza de la hormiga, formando un largo tallo durante las siguientes 3 semanas y la siguiente generación de esporas saldrá desde su punta y caerá en el suelo, lista para ser recogida por otras hormiguitas, y este ciclo tan turbio se repite. Lo que realmente es interesante de estos hongos zombie es que cada categoría se especializa en un solo tipo de insecto y no solo en las hormigas. La cabeza de piedra perdida de Guatemala. En 1987, un doctor en filosofía llamado Óscar Rafael Padilla Lara recibió una fotografía de una cabeza de piedra gigante ubicada en algún lugar de las selvas de Guatemala. Se dice que fue tomada durante los años 50 por un hombre que era dueño de la tierra donde se encontraba. El doctor entonces localizó al propietario y fue a buscarla. De 1960 a 1996, el país fue devastado por la guerra civil y parece que la misteriosa roca fue utilizada como blanco por los rebeldes. El sitio está situado a unos 10 kilómetros de la pequeña aldea de La Democracia en el sur. El doctor Padilla midió lo que quedaba del monolito a una altura de unos 6 metros, pero como el combate aún estaba en curso en aquel momento, nunca volvió al sitio. Algunos especulan que esta cabeza fue tal vez una anomalía en el periodo olmeca, o tal vez fue hecha por otra cultura en conjunto. Otros creen que, al igual que las estatuas de la isla de Pascua, puede haber un cuerpo debajo aún por descubrir. Tarzán de la vida real. Es un hecho conocido que aquellos que se aventuran en la jungla tienen una gran oportunidad de no volver a salir nunca más. Y durante la guerra de Vietnam, Ho Van Thanh, ahora con más de 80 años, llevó a su hijo menor, Ho Van Lang, a las profundidades de la selva para escapar de un ataque aéreo de los Estados Unidos que mató a su esposa y a sus 2 hijos mayores. 40 años más tarde, los dos fueron descubiertos a unos 40 kilómetros del pueblo más cercano, viviendo en una casa en un árbol construida cerca de un arroyo. Los dos también fabricaban sus propias herramientas improvisadas
improvisadas como hachas, cuchillos e incluso flechas. También cuidaban una plantación de caña de azúcar, hacían una pequeña fogata en la cabaña suspendida y confeccionaban sus propios calzoncillos con corteza de árbol seca. Cuando fueron descubiertos, el padre apenas podía caminar debido a su avanzada edad e incluso olvidó la mayor parte del lenguaje. El joven, aunque delgado, estaba en plena forma física, pero no conocía el idioma. La ciudad blanca del dios mono. Desde la época de Hernán Cortés y su conquista de los aztecas, ha habido leyendas de un poderoso núcleo en algún lugar de las inexploradas selvas del sur. Se decía que esta ciudad era tan rica y poderosa que los nobles comían su comida de platos de oro, y a cargo estaba un todopoderoso dios mono. El obispo de Honduras envió una carta al rey de España en 1544, diciéndole que después de un arduo viaje a través de las densas selvas, guiado allí por algunos lugareños, vio la ciudad desde la cima de la montaña en uno de los valles de abajo, y después de eso, la leyenda solo siguió creciendo. Pero una reciente expedición arqueológica en el área ha descubierto el sitio haciendo uso de tecnología de punta. La antigua ciudad está situada en un valle parecido a un cráter, rodeado de montañas y cubierto por una vegetación casi impenetrable. La ubicación exacta, sin embargo, se mantiene en secreto con la esperanza de mantener alejados a los saqueadores. Desde entonces, los arqueólogos han logrado hacer cartografías descubriendo plazas, pirámides de tierra e incontables artefactos valiosos y estatuas de piedra. ¿Y bien? Bueno, seguimos aquí en este programa Chiquillas y Fer, yo te quería hacer una pregunta. A ver, dime. ¿Tú qué plantas conoces más grandes que se hayan encontrado en la selva o que hayas visto? No, hay plantas increíblemente grandes. Esa flor de loto, por ejemplo, me encanta. La flor de loto que es gigante y está en algunos lagos, especialmente en el Asia. Y creo que eso tiene también unas implicaciones espirituales para los hindúes, para todas estas nuevas generaciones que quizá esas plantas también las adoran. Muchos de los hindúes adoran esas plantas. ¿Cuál te llamó la atención, Reina Sofía? Pues a mí no me llamó la atención una que sea muy grande, sino una que es muy linda, que es una flor que se parece a los labios, como cuando usted va a dar un beso, unos labios rojos divinos. Labios rojos, sí, como cuando una mujer se pinta sus labios con un carmesí, un colorete se llama, o un pintalabios, pero muy profundamente rojo, carmesí. Eso lo hace la naturaleza. Pero sabes que esa flor, que es como unos labios, tiene algo en particular. ¿Qué es? Que sirve como medicamento, o sea, para aliviar comezón o enfermedades, o sea, es una planta que se podría decir medicinal, ¿no? Medicinal, claro. Sí, es increíble. Muchas de las plantas que encontramos en las selvas, en lugares apartados del mundo, sirven para que los científicos crean nuevas medicinas. Hay una flor muy linda y también como muy particular, o más bien una planta, y que es muy linda. Nosotros la tenemos también y es muy común, pero la tenemos en las casas, ¿la has visto? Exactamente, es que esa es la diferencia entre saber qué plantas debemos tener en casa y qué plantas no debemos tener, por los efectos que pueden producir o por lo que se puede hacer con ellas, es decir, es como saber más qué tenemos o qué no tenemos. Bueno, hay muchas plantas gigantes, hay otras plantas que son carnívoras. ¿Sabías que en las selvas hay plantas que atraen a los insectos? Lo más interesante es que aquí podemos hablar de plantas o sí, flores que sean grandes o bonitas, pero esta no es ni grande ni tan bonita. Es más por lo que hace. O sea, tú llegas y le pones el dedo a esa planta y literal te lo muerde. ¿Así? Uy, qué miedo. Uy, no, increíble. O sea que esa planta de verdad sí está viva, ¿no? Literal, tiene vida propia. Tiene vida propia. Como si fuera un perro, ¿no? Como si fuera un perro. Un gato que le manda el mordisco a uno. Por esa misma razón es que hay que, cuando vas a la naturaleza, cuando vas al campo, no puedes tocar todas las plantas porque puedes tener un problema, y es que te puedes intoxicar porque te llevas las manos a la boca al haber tocado una planta venenosa. Es lo que yo les decía ahorita, es más de saber qué podemos tocar, qué no podemos tocar, qué podemos ver, qué no podemos ver. Claro.
Sí, cuidarse, cuidarse. Bueno, hay plantas lindísimas. Aquí en este video vamos a ver plantas lindas, pero también exóticas. Plantas que quizá nosotros no las vemos continuamente, porque son plantas que son nacidas en algunas selvas tropicales, en algunos lugares muy alejados del mundo, y nosotros no las vemos. Así como hay plantas que no vemos por aquí comúnmente, también pueden haber plantas que son muy comunes, o sea, que se pueden encontrar por aquí, más que todo en Apía, se pueden ver comúnmente. Entonces es algo que debemos ver y, como les decía, investigar más sobre esto. Bueno, hay una planta que se llama el trompeto o trompeta de ángel. Sí. Pues eso tiene una implicación porque es muy común por acá. Le dicen floripondio, sí, floripondio, y es más conocida como trompeta de ángel. Es una flor muy linda y que de hecho es muy común, o sea, usted se la puede encontrar acá en Apía en cualquier momento, es demasiado común aquí. Cafetal. Pero ¿sabes qué, Reina Sofía? ¿Sabe qué implicación tiene esta planta? Que es venenosa, o sea, con eso crean algo que se llama la escopolamina. Ustedes han escuchado, niños, para que busquen también en Google, busquen qué es la escopolamina, y que con trompeta de ángel se hace esa escopolamina, pero con muchos otros químicos. No, pues para que ustedes no digan que no conocían de dónde sale la escopolamina. Y la escopolamina es algo que pues hace que uno pierda el sentido y que lo puedan robar. Entonces mucho cuidado con esa trompeta de ángel. Exactamente, entonces otra vez los dejamos con el video y espero que les guste mucho y investiguen más sobre esto que estamos viendo. Entonces seguimos con este programa que se llama Chiquilladas, ya volvemos. 10 plantas que no creerás que existen. Conoce hoy en Top 10 Mejores 10 que no creerás que existen. La mayoría de las plantas suelen pasar desapercibidas, pero algunas merecen toda la atención posible, como las que traemos hoy. Número 10. Chicotria elata. Pudiendo ser encontrada en las selvas lluviosas de América Central y América del Sur, es una planta muy rara, cuya forma asemeja a unos labios rojos que parecen estar listos para dar un ardiente beso. La planta en sí necesita un equilibrado ecosistema para poder sobrevivir, por lo que es muy difícil llevarse uno de estos ejemplares a casa. Además, cabe destacar que los labios de la flor son en realidad sus hojas, ya que la propia flor se encuentra en el centro de esta. Esas hojas rojas sirven para algo parecido a los labios rojos y prominentes de una seductora mujer, para atraer polinizadores hacia la flor, como pueden ser los colibríes y las mariposas. Aunque la mayoría de las veces cuando se está en la naturaleza el color rojo significa peligro, resulta que esta planta tiene grandes beneficios para la salud, ya que puede curar sarpullidos en la piel, dolores de oído y también tos seca. Número 9. Pinos en forma de gancho. En la naturaleza se pueden tener toda clase de formas. Sin embargo, en ocasiones aparecen algunas plantas cuya forma es tan drástica que los expertos incluso pueden quedar desconcertados acerca de su origen. Y eso es lo que sucede con el noroeste de Polonia, donde un pequeño bosque comprendido por 400 árboles presentan una extraña curvatura en su base. Todos y cada uno de los ejemplares tienen la curiosa característica de crear un semicírculo en su base con su propio tronco, para luego seguir creciendo completamente verticales. Además, lo más extraño de estos árboles es que se curvan de manera alineada con el norte magnético, lo que lleva a pensar que estos pueden sentir la polaridad terrestre. En cuanto a su aparición, se dice que estos son producto de la mano humana, para crear árboles con una curva natural, destinados a la construcción de muebles e incluso botes de madera. Otras personas dicen que una tormenta de nieve dobló los troncos, pero cada teoría se aleja de lo posible y no tienen mayor basamiento teórico. Número 8. Ophiris apifera. Estas son orquídeas de tamaño pequeño, que en su interior tienen una particular característica. Resulta que esta especie es conocida como orquídea abeja, lo que se debe a que en el centro de la flor se encuentran varios pétalos de color amarillo y negro, que tienen la forma de una abeja de gran tamaño. Además, esta protuberancia interna es también peluda al tacto, y emite la misma esencia de una abeja hembra, por lo que para una abeja macho es muy convincente.
Dicha atracción es utilizada para que el macho, al creer que se está apareando, se impregne con el polen y lo lleve a otra orquídea. Sin embargo, esta planta se poliniza sola, por lo que la acción de la abeja macho puede ser incluso despreciada, al no influir críticamente en el desarrollo de la flor. Algo interesante es que muchas veces puede ser confundida con maleza simple, ya que su tamaño no le ayuda a destacar del resto de las plantas que la rodean. Este suele ser muy común en el Reino Unido. En Irlanda su número ha descendido considerablemente a causa de la destrucción de su hábitat natural, por lo que en dicha zona esta planta es una especie protegida. Número 7. Venus atrapamoscas. Sería un poco extraño si la planta no se encontrase dentro de esta lista, ya que muchas personas han podido verla en acción desde pequeños, bien sea en películas o en programas de televisión educativos. Esta planta tiene una cierta proclividad por la carne, ya que su alimento principal son los insectos, animales pequeños también. Esta produce un néctar muy dulce, con el cual atrae a sus presas. Una vez que éstas se encuentran entre los pétalos que actúan como fauces, los mismos se cierran manteniendo atrapada a la víctima. Estas pueden comer moscas, escarabajos e incluso pequeños anfibios como ranas. Cabe destacar que estas no son grandes plantas, ya que las especies más grandes pueden llegar a tener un tamaño que no supera los 5 centímetros, mientras que las variaciones más comunes alcanzan los 2,5 centímetros. Por ende, no representan peligro para algunos humanos. Esta es originaria de los pantanos costeros de Norte y Sur Carolina, así como en otras áreas similares alrededor del mundo. Número 6. Eucalipto arcoíris. Estos árboles tienen una corteza muy particular, la cual no es marrón como en la mayoría de árboles de tronco alto, sino que tiene una paleta de colores que abarca en verde oscuro, verde oliva, rojo, marrón, amarillo y anaranjado. Este es el único tipo de eucalipto que habita en un bosque lluvioso, y una de las 4 especies de eucalipto que se encuentran fuera de Australia. Pueden llegar a alcanzar los 30 metros de altura, y son muy raros, aún en sus lugares de origen. Número 5. Esta es una orquídea única en el mundo, y es nativa de Australia. Esta es fácil de identificar ya que su color es muy oscuro, entre marrón, violeta y negro, mientras que su forma particular le concede su apodo, pato volador, ya que se parece a un pato cuando alza vuelo. Queensland, Tasmania, Victoria y Australia del Sur son las regiones que albergan esta especie. Tiene la peculiaridad de mantener a sus polinizadores cautivos por unos cuantos segundos, que cuando los insectos se posan sobre esta flor, la parte que se asemeja a la cabeza de un pacto de retraer, atrapando a los insectos e impregnándolos con el polen, y luego dejándolos libres para que sigan su camino. Cabe destacar que por muy hermosa que esta planta pueda ser, o por muy codiciada que muchos piensen que es, no puede ser adquirida para tenerla dentro de las casas o en los jardines de las mismas, ya que están dentro de la lista de plantas protegidas del país continental, ya que su hábitat se ha visto afectado por la destrucción y se necesitan mantener libres para su proliferación. Número 4. Dracula simian. Conocida también como orquídea simio, es en realidad una orquídea de aspecto poco agradable, ya que en su interior despliega una flor de aspecto extraño, el cual ha sido bautizado con el nombre del mítico vampiro. Es una flor muy inusual que habita en Ecuador y Perú, específicamente en sus selvas de gran altura. Estas no suelen ser vistas en muchos jardines, ya que su cuidado es complicado y requiere de condiciones perfectas para poder florecer, por lo que no es recomendada para principiantes. Además, conseguir una en su estado natural es muy difícil, lo que aumenta el precio de la misma. Estamos muy cerca de conocer quién ocupa el puesto número 1, pero antes de continuar quisiera que me dejaras en los comentarios el emoji de una planta extraña. Así sabré que te está gustando nuestro contenido y podrás ser saludado en el próximo video. ¡Continuemos! Número 3. Welwitschia mirabilis. Originaria del desierto del Namib. Parece más un cúmulo de hojas sin forma que una planta verdadera,
y tal y como fue descrita por el Jardín Botánico Real, es simplemente la planta más fea del mundo. Además, en su centro posee un color negro profundo, rodeado por un aro blanco, lo que le hace ver como si fue incendiada a propósito. Estas continúan creciendo a lo largo de su vida, por lo que pueden llegar a tener dimensiones descomunales, y se cree que algunos de los ejemplares más grandes pueden tener hasta 1500 años de edad. Estas son altamente resistentes y sus hojas son las más longevas del mundo. Número 2. Aro gigante, originaria del oeste de Sumatra, en Indonesia. Es una flor de tamaño gigante, específicamente de hasta 3 metros de altura, y es la flor independiente más grande del mundo, ya que no necesita un árbol para poder crecer. Este es capaz de florecer solo por 3 días al año, y su olor en realidad es repulsivo. Quienes se han acercado a esta flor cuando se encuentra completamente abierta, no solo son privilegiados, sino que también se llevan una apestosa sorpresa, ya que su aroma cuando está cerca de su muerte es fétido. Al contrario de otras flores, su olor se asemeja al de una carne podrida. La flor en sí es solo el tallo central, mientras que lo que parece un gigante pétalo es la hoja que protege la flor durante su desarrollo. El último día de su florecimiento, esta simplemente se desploma al suelo de manera violenta, así como un árbol que acaba de ser talado, por lo que si alguien está cerca puede que sufra algunos moretones. Número 1. Rafflesia arnoldi. Si bien es la flor más grande del mundo, esta es en realidad una planta parasitaria, que se aferra a otra planta para obtener agua y nutrientes. Esta no posee raíces que se integren en el terreno. Habita en los bosques húmedos de Indonesia y del sudeste asiático. Posee un diámetro de casi 1 metro y puede pesar poco más de 12 kilogramos, según sea la edad de la misma. Su olor no es para nada atractivo, y así como la flor aro gigante, huele a carne podrida. Dicha característica le ayuda a atraer polinizadores. Además, su aspecto no es para nada atractivo, siendo en realidad grotesco a la vista. Bueno, chicos, continuamos con este programa aquí en Chiquilladas y ahora vamos a seguir hablando de temas muy interesantes, así como las otras veces. Seguimos con plantas. A ver, Fer, ¿tú conocías una planta que es como una abeja? O sea, es una planta abeja de gran tamaño que incluso las abejas también la utilizan para sacar el polen, ¿no? Claro, y esta flor tiene una imagen allí prácticamente con sus pétalos de una abeja, por eso las abejitas de verdad creen que allí hay una abeja y polinizan allá y se posan sobre esa flor. Es muy bonita esa flor, pero lastimosamente tiene también sus consecuencias porque puede tener su veneno o una cantidad de cosas que nosotros en la naturaleza encontramos en este tipo de flores, ¿no? Fer, algo que no mencionamos ¿ustedes sabían que en Polonia existen unos árboles que tienen como la base del árbol doblada, o sea, redonda, literalmente, como torcida, y ningún científico, nadie puede encontrar una teoría de por qué estos árboles son así. También, o sea, es que hay cosas muy increíbles. Esto pasa en Polonia, si no estoy mal, si es en Polonia, y también hay árboles de colores, o sea, hay árboles que son de todos los colores, amarillo, turquesa, rojo, lindo, divinos, pero son muy extraños. Y son eucaliptos, que ustedes lo están viendo en la televisión continuamente, este tipo de árboles, y uno dice, ¿por qué estos árboles tienen vetas de colores, fucsia, amarillo, verde, naranja? Entonces, eso nos parece muy interesante porque son cosas que nosotros aquí nunca nos va a tocar verlo así de frente, pero la televisión, como es la magia de la televisión, para eso está el internet, niños. Por eso los niños, por favor, busquen en el internet esos árboles que tienen miles de colores, que tienen muchos colores, y para que lo vean. Bueno, hay algunas plantas, recuerde, que no se deben tener y son peligrosas. ¿Cuáles son? ¿Alguna de ellas? Por ejemplo, la salvia. O sea, la salvia es una planta que se ve en todos lados, pero tiene sus efectos y que no se puede tener, en sí dentro de la casa, sino más en jardines, en antejardines,
sea, lugares aptos para mantener estas plantas. Estas plantas. Pero también, Reina Sofía, les cuento que a los niños que la salvia también, cuando los abuelos iban a sembrar maíz, echaban el maíz un día para otro en salvia y agua. ¿Para qué? Para que fuera, como es que esto desprende un sabor amargo, esa salvia, entonces los animales que se iban a comer los maíz cuando los sembraban, no se los comían porque les sabían muy amargo. Entonces, por esa misma razón, los viejos, nuestros antepasados, sembraban el maíz cuando ellos querían ir al campo a sembrarlo. Pues, ¿qué hacían? Un día antes echaban el maíz en salvia. Me parece que no se debe tener la salvia dentro de la casa, pero sí la utilizaban los viejos y nunca se envenenaron porque ellos, al contrario, lo utilizaban para la siembra de maíz. ¿Ah? A ver, y seguimos con estas plantas todas raras aquí. Y ustedes conocían el pato volador, o sea, hay una flor que, o sea, hay nombres tan extraños, Pato pero volador. ¿por qué serán los nombres tan extraños? Porque las plantas en sí son muy extrañas. Sí. Entonces, pato volador, o sea, ¿quién se imagina eso? Todo esto lo van a ver en el siguiente video, pero... Eso. Bueno, pero nos faltaba otra, Reina Sofía. La hortensia, ¿qué tal? La hortensia. La hortensia, que es muy común también por acá. Es una flor grande, muy bonita, pero que no se debe tener de pronto en la casa, dentro de la casa, así como la salvia, ¿no? Reina Sofía, ¿qué tal? Sigamos con el último video, ¿ah? Claro, Fer, vamos a ver este siguiente video que yo sé que también les va a interesar. Y como se los he repetido, ya parezco una viejita Ya con pareces cantaleta, una pero Cántale todo. investiguen más sobre eso porque es algo que les va a servir mucho, ya sea en el futuro o ahora. Un gran potencial de conocimiento de estas cosas tan importantes, porque no son bobas, son cosas demasiado importantes y yo sé que les van a servir mucho. Entonces vamos con este siguiente video que se llama, en este programa que se llama Chiquilladas. Ya volvemos. Es bien conocido que las plantas han resultado de gran ayuda al ser humano durante toda su historia gracias a sus muchos valores nutricionales o propiedades medicinales. No obstante, y debido a que las plantas no se pueden mover para escapar de sus depredadores, durante sus miles de años de evolución han desarrollado multitud de variadas técnicas de defensa para protegerse de estos. Defensas que van desde elementos tan visibles como las espinas a componentes químicos altamente tóxicos e imperceptibles a primera vista. Aún así, muchas de estas peligrosas plantas son hoy en día utilizadas como elementos decorativos bajo el desconocimiento generalizado de la letalidad que pueden representar para el ser humano. Por ello, y con el fin de prevenir posibles accidentes relacionados con ellas, a lo largo de esta serie vamos a ir viendo plantas que pueden suponer un riesgo alto para la especie humana. Y es por esto que en este vídeo os mostraré las 10 plantas más peligrosas del mundo. Capítulo 1. 10. Lirio de fuego. Originarios de las selvas tropicales, bosques y praderas de África y el sudeste asiático, los lirios de fuego son unas de las plantas más curiosas que existen en el mundo. Y esto se debe principalmente a la extraña forma que tienen sus flores, la cual recuerda a llamas de fuego ardiendo. No obstante, si en alguna ocasión ves alguna, mejor que no te acerques a olerla, ya que estas plantas son tan bellas como letales. De hecho, son lo suficientemente tóxicas como para acabar con la vida de un ser humano adulto, especialmente si es ingerida. Sus efectos van desde náuseas a vómitos, pasando por dolor abdominal, diarrea, falta de respiración, alteraciones mentales, alopecia severa, convulsiones, coma e incluso la muerte. 9. Trompeta de ángel.
Originarias de las regiones subtropicales de Centroamérica y Sudamérica, aunque ya se pueden encontrar en la mayor parte del mundo debido a su exportación, las brugmansias, o también llamadas trompetas de ángel, son un tipo de plantas tan bellas como peligrosas. Esto se debe a que todas las partes de estas plantas contienen sustancias altamente tóxicas como son la escopolamina y la atropina, que muy a menudo tienden a ser letales. No obstante, desde hace décadas se ha utilizado con fines delictivos, debido a su supuesta capacidad para anular la voluntad y poner a quien la consuma a merced de ladrones y agresores de todo tipo. Y si bien por sí sola tiene un sabor amargo, mezclada con otras sustancias, en cuyo caso pasa a conocerse vulgarmente como burundanga, no es fácilmente detectable. Por eso resulta preocupantemente sencillo para los delincuentes agregarla a la bebida de sus víctimas en un descuido. Los primeros síntomas se pueden intuir por la presencia de taquicardias, dilatación anormal de las pupilas o sequedad en las mucosas, aunque más tarde, y si la dosis ha sido muy elevada, pueden comenzar a darse problemas más graves como hipertermia, confusión, convulsiones, coma e incluso la muerte. 8. Árbol de Odoyam. Nativos de la India y otras partes del sudeste asiático, el árbol de Odoyam es conocido desde hace siglos por sus potentes cualidades tóxicas y letalmente efectivas para los seres humanos. Dichas cualidades se encuentran en las semillas, localizadas dentro de su fruto, y las cuales poseen una gran cantidad de cerberina, una potente toxina que provoca la interrupción de los latidos del corazón y que con mucha frecuencia suele ser fatal. Además, la cerberina es difícil de detectar en las autopsias, razón por la cual es frecuentemente utilizada en homicidios o como interrupción voluntaria de la vida. 7. Cerezo de Jerusalén. Originaria de Sudamérica y cultivada como planta ornamental a lo largo y ancho de todo el mundo por su curioso y bello aspecto, el cerezo de Jerusalén es una planta tan fascinante como tóxica. A pesar de su nombre común, la verdad es que sus frutos, más que cerezas, parecen mini tomates, de ahí que también sea conocida como tomatito de Jerusalén. No obstante, lejos de ser comestibles, estos frutos son altamente letales. Bueno, en sí toda la planta es venenosa, pero en el caso de ingerir uno de estos frutos podemos darnos prácticamente por acabados, ya que contienen solanina y solanocapsina, que en el cuerpo humano producen efectos tales como náuseas, vómitos, alucinaciones, depresión respiratoria y en los casos más graves incluso la muerte. Esto, unido a su curioso y llamativo aspecto, hacen de esta planta un verdadero peligro para todas aquellas personas y especialmente los niños que por curiosidad se acercan a manipularla. 6. Ricino. Ampliamente cultivada como planta ornamental, el ricino es una atractiva planta nativa de África. Si bien las semillas de esta planta procesadas son la fuente principal del aceite de ricino, estas semillas contienen naturalmente ricina, un veneno muy potente y mortal, incluso en pequeñas cantidades. Esto se debe a que la ricina actúa inhibiendo la síntesis de proteínas dentro de las células, pudiendo provocar efectos como vómitos intensos, diarrea, convulsiones e incluso la muerte. Si se ingiere, los síntomas pueden retrasarse hasta 36 horas, pero por lo general comienzan a partir de las 2 horas. En varios días se produce una deshidratación grave, una caída de la presión arterial y a menos que se trate a tiempo, se puede esperar que la muerte ocurra en un plazo de 3 a 5 días. No obstante, si las víctimas no han sucumbido después de este tiempo, a menudo se suelen recuperar. 5. Raíz de serpiente blanca.
Originarias del este y el centro de Norteamérica, las plantas raíz de serpiente blanca son una especie de planta venenosa que se podría decir que es algo así como una asesina silenciosa, ya que su peligrosidad no se halla en el consumo de la misma por parte de los humanos, vamos, no por lo general, sino que estas plantas son con frecuencia consumidas por el ganado, contaminando por tanto la leche como la carne de estos animales y siendo posteriormente con el consumo de estos productos cuando el veneno se transmite a los humanos, lo que genera la llamada enfermedad de la leche, que aunque ya es poco frecuente en la actualidad, a principios del siglo XIX se cobró miles de vidas en Estados Unidos debido al desconocimiento. El responsable de esto es el tremetol, el cual puede provocar efectos que van desde el dolor abdominal intenso, la debilidad y los temblores, al coma e incluso la muerte en los casos más graves. 4. Acónito. Originarias de las zonas montañosas del hemisferio norte del planeta, los acónitos son un tipo de plantas altamente venenosas. Existen unas 330 especies, aunque la Aconitum ferox, que se puede encontrar en la India, es la más peligrosa. Su peligro radica en la aconitina, que es un compuesto orgánico que producen estas plantas y el cual es altamente tóxico, y tan solo con un leve contacto con ella puede crearnos graves complicaciones, y de ser ingerida más vale estar cerca de un hospital, ya que su veneno actúa sobre el organismo de forma depresiva, atacando al sistema nervioso y al corazón, y provocando una muerte súbita en menos de 45 minutos. 3. Regaliz americano. El regaliz americano es una planta trepadora de hoja perenne de un área entre Indonesia, Australia y el este de Asia, pero que crece ampliamente en áreas tropicales y subtropicales donde tiende a ser invasiva. Sus flores son rosadas o rojizas y se agrupan en racimos, y al ser polinizadas producen legumbres que contienen unas 8 semillas. Y es justo en estas atractivas semillas de color rojo brillante con un punto negro donde se halla el peligro, ya que contienen abrina, una proteína extremadamente tóxica. Esto no sería un problema si no fuera porque debido a su fascinante aspecto, estas curiosas semillas tienden a ser utilizadas para la fabricación de piezas de bisutería, lo que ha producido que muchas personas se intoxiquen, sufriendo de efectos tan adversos como vómitos, náuseas, convulsiones, insuficiencia hepática e incluso la muerte en los casos más graves. Y es que tan solo se necesitan 3 microgramos de abrina para matar a un ser humano adulto, lo cual es menor que la cantidad de veneno que hay en tan solo una semilla, por lo que si alguna vez te encuentras con alguna de estas semillas de llamativos colores, mejor aléjate de ellas cuanto puedas. 2. Belladona. Esta planta de bellas flores y negras y brillantes bayas similares a las cerezas es originaria de Europa, el norte de África y el oeste de Asia. Se trata de una de las plantas venenosas más conocidas del mundo debido a su extendida utilización como un potente narcótico a lo largo de la historia. Para muchas tradiciones europeas, la belladona ha sido, y de hecho sigue siendo, objeto de creencias, leyendas y fábulas diversas. Se cree que su nombre deriva del uso doméstico que hacían de ella las damas romanas, haciendo infusiones con sus hojas para blanquear el cutis y aplicando el jugo de su fruto en los ojos para provocarse la dilatación de las pupilas, ya que esto supuestamente las hacía parecer más bellas. No obstante, y a pesar de que en dosis bajas el consumo de estas bayas de belladona suelen provocar cuadros de delirio y alucinaciones, de ahí que haya sido relacionada con las brujas durante mucho tiempo, en dosis altas y mal administradas pueden ser letales, debido a que contienen agentes gravemente tóxicos como la iosciamina, la atropina y la escopolamina, lo que suele generar estados de coma y muerte. En cuanto a la letalidad de las dosis, puede variar, pero mientras que en un adulto puede encontrarse entre las 4 y las 8 bayas, en el caso de los niños esto se reduce a menos de 3. 1. Manzanilla de la muerte.
Estos temidos árboles, que pueden alcanzar imponentes alturas, son nativos de las islas del Mar Caribe y Mesoamérica, siendo considerados los árboles más peligrosos del mundo para los humanos. Esto se debe a que tan solo el contacto con su savia ya produce efectos tales como ampollas, inflamación, erupciones e incluso ceguera si nos tocamos los ojos. Pero es que además, si llueve y te refugias bajo él, las gotas que caen del árbol te pueden provocar graves irritaciones. Y si por algún casual su madera es quemada, las toxinas se pueden transmitir también a través del humo. Y es que todo en este árbol es tóxico, desde sus frutos hasta su savia, polen y raíces. Pero sin duda alguna lo más peligroso de este árbol es su fruto, el cual es muy similar a las manzanas, disponiendo incluso de un agradable aroma y un dulce sabor. No obstante, tan solo con las toxinas de una manzanita se puede acabar con la vida de más de 20 personas. Por esta razón, estos árboles suelen estar marcados ya sea con marcas rojas o con carteles, debido a que estos árboles se han llevado por delante a miles de incautos que sin conocer sus efectos han decidido comerse una de estas apetecibles y letales manzanitas diabólicas, especialmente exploradores y turistas llegados de otras partes del mundo. Bueno chicos, y aquí seguimos con chiquillas y vamos a ver, Fer. ¿Qué? O sea, ya vimos muchos videos, ahora los vamos a dejar con una canción y yo me voy a tener que ir. ¿Por qué te vas a despedir? ¿Qué pasa? Pero bueno, antes de despedirme, yo les quería preguntar, Fer, a ti, ¿cuál fue el video que más te gustó? Pues a mí me encantó el video donde están las plantas carnívoras, esas plantas que aparentemente son muy feas, pero que tienen su atractivo. Esas plantas me encantaron. ¿Y a ti cuál te gustó, René Sofía? Me encantó el video donde aparecen estos árboles con las bases dobladas o árboles de colores. Son unos árboles increíbles y también la planta carnívora. Es que todos los videos están muy interesantes, entonces todos me encantaron. ¿Y a ustedes cuáles les gustaron? A ver, a los niños, pregúntenle a papá y a mamá a ver cuál es el video que más les gustó y búsquenlo en YouTube, porque hay... Investigando más sobre eso. Eso, hay que investigar, niños. Bueno, Reina Sofía, vamos a dejar a los niños con la canción infantil que más les encanta, ¿no? Bueno, y yo quiero agradecerte también por haber estado con nosotros, Reina Sofía. Ya saben que para mí es un placer acompañarlos aquí en este programa que tanto me gusta y me verán por aquí más seguido. Yo sé Entonces... que sí. Bueno, entonces vamos, despidámonos. Reina Sofía, nos despedimos de todos los niños en el programa que se llama Chiquilladas. Chao, chao. Muy pronto, por aquí de nuevo. Pimpón es un muñeco muy guapo de cartón. Se lava la carita con agua y con jabón. Pimpón siempre se peina con peine de marfil
¡Atención! ¡Sí, señor! Chuchua, 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 guau, guau. Chuchua, 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 guau, guau. ¡Atención! ¡Sí, señor!